Hola, voy a presentar el tema de fracción molar. Como estamos hablando en química de mezcla de sustancias, la fracción molar nos dice qué parte del total le corresponde a cada componente en una mezcla. La fracción molar es la relación entre el número de moles de un componente y el número total de moles en la mezcla. En pocas palabras, es la cantidad de soluto y disolvente en una disolución, algo así como en este ejemplo. Las características vienen siendo que su magnitud es adimensional, es decir, que no tiene unidades, y ese valor siempre va a ser entre 0 y 1. También su suma de todas esas fracciones molares nos da 1. La fracción molar se denota por la letra X o la letra Chi. La fórmula es la siguiente, es muy sencilla, pero tenemos que recordar cómo calcular moles. Un ejemplo sencillo sería el siguiente. Tenemos 6 moles de etanol y 4 moles de agua. En este caso, vamos a sumar los 6 moles y los 4 moles de agua. Vamos a tener un total de 10 moles. Los totales de moles siempre van a quedar en la parte de abajo y los moles de cada compuesto van a quedar en la parte de arriba. 6 moles de etanol, 4 moles de agua. Hacemos las respectivas operaciones y tenemos los siguientes dos valores. Sumamos 0.6 y 0.4 para verificar que nos dé 1 y en efecto nos da 1. Entonces decimos que la suma siempre nos debe de dar 1. Las propiedades son las siguientes. Como ya vimos anteriormente, la suma de fracciones molares nos da 1. En caso de que nos dé 0, decimos que el componente no está presente. En caso contrario que nos dé 1, decimos que el componente es puro. Las ventajas de usar la fracción molar son las siguientes. La fracción molar solo depende de los moles y no cambia con la temperatura y la presión, cosa que con la molaridad sí. Un ejemplo sería el siguiente. Cabe aclarar que en este ejercicio se calcularon las respectivas masas molares de cada compuesto, del etanol, del agua y de la sal o cloruro de sodio. Bueno, vamos a aplicar los siguientes 4 pasos. En caso de que tengamos volúmenes, lo pasamos a masa, calculamos los moles y de ahí la fracción molar. Posteriormente verificamos que sea 1. Primer paso, calcular los moles de cada componente. 46 entre 46, que sería la masa entre masa molar, tendríamos 1 mol. 90 entre 18 gramos por mol, tendríamos 5 moles. Gramos con gramos se van y nos queda mol, por eso ponemos moles. Hacemos el mismo proceso para el cloruro de sodio y tendremos los siguientes moles. Ahora sumamos todos estos 3 moles y tendremos un total de 6.5 moles. Ahora para calcular las fracciones molares, como ya había mencionado anteriormente, el total de moles se pone en la parte de abajo y los moles de cada componente en la parte superior. 1 mol, 5 moles, 0.5 moles. Hacemos las respectivas operaciones y ya que tengamos estos 3 valores, los sumamos para ver que nos dé 1 y en efecto nos da 1. En este caso, como ya tenemos volumen y densidad, lo vamos a aplicar de que multiplicación. 50 mililitros por 0.789 gramos por mililitros. Mililitros con mililitros se van y tenemos la siguiente masa. Ahora aplicamos la fórmula de los moles, masa molar, y tenemos el siguiente mol, 0.857. Hacemos el mismo proceso para calcular la masa del agua y los moles de agua. Y ahora que tengamos los moles, estos dos moles, los sumamos y tenemos 6.413 mol. Para calcular la fracción molar tanto del etanol como del agua, hacemos lo siguiente. Este valor entre el total de moles y este valor entre el total de moles. Tenemos estos dos valores. Sumamos estos dos valores para verificar que nos dé 1 y en efecto es 1. Tendremos ejemplos como este que ya nos den la masa molar y ya nada más tendríamos que hacer la respectiva operación. Observamos que ya tenemos densidad, entonces tendríamos que calcular volumen por densidad para calcular su masa. Hacemos el mismo proceso anterior, pero aquí nos fijamos que nos piden solo la fracción molar de la acetona. Entonces nos saltamos un poquito y tenemos la fracción molar de la acetona. Tenemos total de moles, aquí están en la parte inferior. Y en la parte superior buscamos los moles de acetona, 1.091 mol. Entonces hacemos la respectiva operación y tenemos 0.141. En el siguiente caso tenemos en porcentaje. Como no nos dice que es impuro, nosotros lo vamos a deducir como puro. Dice, se tiene 50 mililitros de ácido clorhídrico concentrado a una densidad de 1.19 gramos por mililitro. Bueno, hacemos el mismo proceso, el volumen por la densidad y tenemos esta masa.
Ahora esta masa la vamos a multiplicar por la masa que nos están diciendo acá, el porcentaje. Lo vamos a denotar por 0.37. Hacemos la respectiva operación y esta es la masa. Ahora la masa entre su respectiva masa molar y hacemos la operación y tenemos 0.603 mol. Ahora para la masa del agua lo mismo, volumen por densidad y la masa entre su respectiva masa molar. Tenemos los 5.556 mol. Sumamos los 2 moles, que es 0.603 más 5.556 mol, y tendríamos un total de 6.159 mol. Ahora, como ya tenemos el número total de moles, lo ponemos en la parte inferior. Y en la parte superior, como nos está pidiendo solo lo del ácido clorhídrico, lo buscamos aquí y ya hacemos su operación y tenemos 0.098. Los errores comunes de usar la fracción molar es que usamos masa, no se debe de usar masa en lugar de moles. La fracción molar usa moles y no gramos. Tenemos que tener cuidado y siempre convertir a moles primero. No debemos de olvidarnos de ningún componente, puesto que la suma no nos dará una. Debemos de tener cuidado e incluir todos los componentes. Otro error es que no verificamos la suma y pues puede tener que tengamos errores de cálculo. También podemos confundir con porcentaje, es decir, que aquí tenemos la fracción molar 0.5 y lo interpretamos como 50%, pero siempre se va a expresar como 0.5. También tenemos que recordar que va de 0 a 1. Las aplicaciones en la industria son la farmacéutica, de alimentos, química, medio ambiente. En la vida cotidiana serían los refrescos, medicamentos, gasolina, entre otros. Como conclusión podemos decir que la fracción molar es la forma más pura de expresar concentraciones, porque se basa en el número de partículas sin depender de condiciones como la temperatura o la presión. Espero haberles ayudado a entender el tema. Muchas gracias.